Amigos, una vez más les recuerdo, soy el pastor Osvaldo Gutiérrez, pero también les invito a que puedan formar parte de los servicios para jóvenes adultos solteros, viernes a viernes, 7 de la noche. Requisito: tener más de 24 años, no tener pareja, ni estar casado, ni haber estado casado. Te invitamos, 612 Sur 17, McAllen, Texas. Mayor información 956-330-4882. Quiero compartirte, como lo he estado haciendo, los mensajes que se están dando en la iglesia, pero son en cápsula. En esta ocasión te voy a compartir del primer soltero de la Biblia y voy a dar 5 consejos a los solteros y quiero que pongan atención. El primer soltero bíblico obviamente es Adán. Adán es ese soltero que Dios trae. Y déjame decirte que en Génesis capítulo 1 verso 31, después de que Dios había creado al primer ser humano, obviamente dice estas palabras, no solamente hablando del ser humano, sino de toda su creación. Dice que es bueno en gran manera. O sea, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera esa soltería en la cual Adán fue creado. La soltería es una etapa de la vida de bendición, donde el personaje soltero puede dedicar a Dios enteramente su tiempo, tener comunión con Él, servirle a Él, estar unido estrechamente. Es una época donde el Señor tiene que formar la persona, tiene que formar el carácter, sea varón o mujer. Dios tiene que formar en tu mente, en tu carácter, en tus emociones, en tus sentimientos. Dios va a ir formando. Por lo tanto, disfruta el tiempo de formación, porque es un tiempo de formación para entrar a una etapa nueva que es matrimonio, pero tienes que gozarla. Adán gozó ese tiempo, va a gozar su soltería sin presiones, sin estar tratando de encontrar la vía corta para poder tener esa pareja. Claro, obviamente es un poco diferente, pero quiero compartirte en esta ocasión de ese periodo donde Adán es creado. Y vamos a centrarnos prácticamente en la lectura bíblica de Génesis capítulo 2, verso 4 al 24, pero en especial del 7 al 18. Que a continuación vienen siendo los 5 consejos que tú necesitas, en especial si tú eres un joven adulto soltero. Primer consejo: tienes que ser formado por Dios. Dios tiene que formar tu carácter, Dios tiene que formar tu mente, Dios tiene que formar tus sentimientos, tus emociones para entrar a esa nueva etapa que es matrimonio. Dice las Escrituras en el verso 7 en adelante que Dios formó del polvo de la tierra a esa nueva criatura, ese nuevo ser que es Adán. Lo crea a su imagen y semejanza, conforme al corazón de Dios, ser conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, necesitamos ser formados. Recuérdate que Adán no viene como un bebé, Adán no viene como un adolescente, Adán viene con una cierta característica. Los expertos dicen que Adán aproximadamente tenía alrededor de 30 años cuando es formado. Entonces Dios tiene que formar a ese joven adulto soltero. Tiene que ir cambiando y transformando y preparándote para esa nueva etapa que va a ser el matrimonio. Si tú no eres formado, entonces todavía no estás listo para aquello que es matrimonio. Segundo, Dios dice en su palabra que lo llenó de su Espíritu Santo, sopló en él aliento de vida. Ese Espíritu de Dios es en Adán, es aquel que llena completamente y le da vida. O sea, uno de los factores para tener una novia, un novio, es ser espiritualmente una persona al 100%. La mejor edad para tener un novio es cuando tú eres espiritual en gran manera. No puedo decirte
que lo has alcanzado, porque la espiritualidad es día a día, se tiene que buscar, día a día tenemos que estar en esa conexión. No podemos decir ya hoy soy espiritual y mañana no, eso es diariamente, debemos estar en la búsqueda de esa espiritualidad. Entonces, el segundo punto tiene que ver con ser llenos de Dios, llenos de su espíritu. ¿Qué significa? Guiados por Dios. Nuestro ser, nuestras relaciones, nuestras conversaciones, todo lo que hago debe abarcarlo Dios. Tercer consejo. Dice las Escrituras que Dios lo hace responsable, o sea, Dios lo establece en el jardín del Edén como mayordomo, o sea, a este Adán, a este joven adulto soltero, no solamente lo forma, no solamente lo llena de su espíritu, sino que ahora lo hace responsable. Responsable es algo que el joven adulto necesita ser, entender que para asumir una nueva etapa tenemos que ser responsables. Y Adán se hace responsable y se da a esa tarea. Recuérdense, Adán no solo pasa unos cuantos días soltero. Recuérdate, en la Tierra hay más de 1.6 millones de especies hasta el momento conocidas, aparte que muchas especies ya se han extinguido, pero es creído que en la Tierra, según los expertos, hay más de 10 millones de especies. O sea, la tarea de poner nombre a 10 millones de especies no fue algo fácil, no fue de días, no fue de semanas, probablemente le llevó algunos años a Adán poner nombre, y en esos años lo disfrutó. Estaba solo, no había una muchacha a su alrededor, no había alguien una mujer que le estaba tal vez coqueteando, no estaba obviamente con esa presión social, no existía, pero él estaba contento, alegre, porque estaba disfrutando ese aspecto de su soltería, formado, lleno del Espíritu de Dios, ahora responsable. Un cuarto consejo, joven adulto: hay que disfrutar de la bendición de ese tiempo de soltería. Adán pudo disfrutar esta bendición porque no solo fue el mayordomo del huerto del Edén el que estaba al frente, a cargo, responsable de ese Edén, sino que disfrutó de ese huerto. Dios le dio la capacidad de recibir la bendición de alimentarse de todo árbol que sus ojos podían ver, o sea, todo árbol que estaba deseable a su vista, él podía comer y saciar su hambre. Disfrutó de las bendiciones, disfrutó de aquella responsabilidad que había recibido de parte de Dios y ahora estaba disfrutando de esos frutos de su responsabilidad. Entonces, somos formados por Dios, somos llenos del Espíritu de Dios, somos personas que vamos a recibir esa responsabilidad y somos personas que vamos a disfrutar de la bendición. Pero algo más le faltaba a Adán. Las Escrituras dicen que el quinto paso fue que Dios le dio algo que se llama dominio propio. ¿Y cómo se lo dio? A través de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol, le dijo el Señor, de todos puedes comer, pero de este no. Ahí Dios tuvo que trabajar con el dominio propio, con el control, controlar. Ahora, las Escrituras hablan de Jesús como aquel Jesús que entró en Jerusalén. Recuérdense, Jesús fue soltero y como soltero Jesús entró en Jerusalén en mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con control perfecto de las emociones, no dejándose llevar por la multitud, no dejándose llevar por las emociones, en el sentido de que él al entrar dijo palabras: a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. O sea, no estaba en euforia, no estaba en tristeza, entró manso, en control perfecto. Y cuando nosotros jóvenes entendemos que necesitamos ese dominio propio en nuestras vidas, vaya, estamos listos, estamos preparados. Ese Adán estaba listo, ya había pasado las etapas de formación que Dios había establecido para él. Recuérdate, formado por Dios,
en su carácter, formado por Dios en su mente, formado por Dios en sus emociones. Es algo vital. Ser lleno del Espíritu Santo, la llenura, que Dios dirija todo aspecto de tu vida. Ser responsables es algo importante. Ser bendecidos y gozar de la bendición. Y finalmente, ser personas con dominio propio. Cuando esto pasa, recuérdate, aquel Adán, aunque había percibido que no había alguien para él, nace en Dios estas palabras en Génesis capítulo 2, verso 18, de parte de Dios, donde dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que Adán esté solo. Le haré una ayuda idónea. Mi joven, soltero que me escuchas, soltera que me escuchas, no intentes ayudar a Dios. Si tú no has sido formada, si tú no estás llena del Espíritu Santo, si tú no eres responsable, si tú no gozas de las bendiciones y no tienes dominio propio, pues no estás preparada para tener esa pareja. No nace de parte tuya, sino nace de parte del corazón de Dios. Y Dios va a enviar a la persona adecuada a tu vida. Y será iniciativa de Dios cuando Él diga, no es bueno que tú estés solo, no es bueno que tú estés sola. Te invito una vez más a reflexionar en la vida del primer soltero y te invito a que tomes estos 5 consejos en tu vida. Recuérdate, tienes que ser formado, tienes que ser lleno del Espíritu, tienes que ser responsable, tienes que disfrutar la bendición y tienes que tener dominio propio. Entonces Dios abrirá las puertas, Dios preparará para que tú entres a una nueva etapa en tu vida que es matrimonio. Una vez más te recuerdo, soy el pastor Osvaldo Gutiérrez y les invito a que puedan asistir a las reuniones viernes a viernes 7 de la noche, 612 Sur 17 McAllen, o márcanos 956-330-4882. Me despido, espero verlos el viernes.